Bienvenidos a esta lección número 7 del curso de Teología Bíblica nivel 4. Vamos a hablar en esta lección acerca de la justificación por la fe. El grito de la Reforma acerca de la justificación por la fe resonó por toda Europa en el siglo XVI. Incluso se desataron guerras en varios países de Europa. ¿Por qué tanta controversia? Porque esta doctrina representaba una denuncia de lo que la Iglesia Católica enseñaba en aquel entonces acerca de la salvación. A fines del siglo XVI en Alemania, Martín Lutero, leyendo la Biblia, específicamente en Romanos 1:17, comprendió que las obras no contribuían en nada para la salvación. Maravillado por este descubrimiento, continuó sus estudios en Romanos y llegó a entender esta importante doctrina de la gracia. Con esto comenzó el movimiento que se llegó a conocer como la Reforma Protestante. En esta lección vamos a ver 4 puntos. Primero vamos a definir qué es la justificación, cuál es la base de la justificación, para luego hablar de la fe como medio necesario para la justificación y finalmente ver el papel de Jesucristo como nuestro sustituto frente a la ley. La doctrina de la justificación consiste en el acto divino por el cual Él declara justo y libre de condenación por sus pecados a aquel que pone su fe en Cristo para su salvación. Al justificar al pecador, Dios lo trata como una persona justa. La justificación es tanto el acto de absolver como la declaración correspondiente que afirma que existe un estado de justicia. Las acusaciones de maldad son entonces canceladas y el pecador, ahora justificado, llega a estar en una relación correcta con Dios, o sea, en paz con Dios. Si leemos en Romanos 5:1, vemos que el estado de justicia es alcanzado por el pecador por medio de la justificación. Es una justificación que le es imputada, es decir, que se le cuenta como justo. Si leemos Romanos capítulo 4 versículos del 3 al 4 y el versículo 22, nos damos cuenta entonces de que Dios imputa justicia al pecador arrepentido y que pone entonces la expiación provista por Cristo y su justicia como un crédito en el libro de la vida. El pecador entonces se encuentra ante Dios como si nunca hubiera pecado. Si leemos Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30, nos damos cuenta que la justificación por la fe está reservada para los elegidos o predestinados, a los que Dios escogió para la salvación desde antes de la fundación del mundo, y que la glorificación de estos es inevitable. Así es que entonces, cuando hablamos de la base de la justificación, encontramos que es la perfecta justicia de Cristo. Es decir, la resurrección de Jesús fue tan esencial para nuestra justificación como lo fue su muerte en la cruz. La justificación de Dios demandó castigo por el pecado. Este castigo es la muerte. Por ello Cristo sufrió ese castigo en la cruz. Pero así como su muerte es una demostración de la justicia divina, la resurrección que lo liberó de ese castigo es una demostración de la misericordia divina y de la disposición de Dios de transferir los méritos de la muerte vicaria de Cristo a los pecadores que están dispuestos a aceptar su regalo. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría evidencia objetiva de que Dios puede justificar a los pecadores. Así que entonces sabemos que la fe en un Señor resucitado, o sea, en Jesucristo, nos garantiza la justificación. Cuando leemos Romanos 4, 24 y 25, nos damos cuenta de estos. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también en Romanos 5, 9 al 10, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Así que entonces la justicia de Cristo tiene que ver con el cumplimiento de la ley por Cristo, en dos sentidos: viviendo una vida santa y perfecta bajo la ley y así cumpliendo con todas sus exigencias, y luego aceptando en su cuerpo la pena que la ley requiere para los transgresores, o sea, la muerte. Podemos verlo en Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Encontramos además en 1 de Pedro 2, 21-22, que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en Gálatas 4, 5 al 6 dice: para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así entonces la muerte de Cristo era necesaria porque la ley siempre está vigente. La fe no es un sustituto para la justicia de la ley, sino que es la única manera en que podemos recibir esa justicia. Pablo nos enseña que la ley misma serviría como medida de justificación si el hombre pudiera guardarla. Por eso dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces encontramos que la fe es el medio necesario para recibir la justificación. La fe no es una recompensa por nuestra fe. La fe salvadora es una obra de la gracia divina. Así lo podemos leer en Romanos 3, del 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la gracia no consiste en que Dios haya cambiado las condiciones de la salvación. Es decir, de algo que el hombre no podía hacer, es guardar la ley, a algo que el hombre sea capaz de hacer, poner la fe en Cristo. La fe es un don de Dios, no es algo que el hombre produzca por su propia voluntad. El pecador nunca ha tenido capacidad de creer ni tampoco capacidad para guardar la ley. Entonces encontramos que Jesucristo es nuestro sustituto frente a la ley. La justificación presupone que Dios tiene una perfecta norma de justicia mediante la cual espera que todos los seres creados ordenen su vida. Y Él demanda una obediencia perfecta a esta norma, a la ley de Dios. Teóricamente, Dios no podría condenar a un hombre que nunca hubiera violado esta norma. Por eso en Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Violado la ley, todos nacemos bajo condenación. Como dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni un uno. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera que la ley divina, o sea, toda la voluntad revelada de Dios con respecto al hombre, es un reflejo de su propio carácter y una norma que deben alcanzar todos los seres creados. Entonces la justificación tiene que ver con nuestra aceptación legal por el Padre frente a la ley divina. No significa que somos salvos sin la ley, sino que la justicia perfecta de la ley es atribuida a nuestra cuenta. Esto se cumple por medio de la fe en Cristo, quien es nuestro sustituto ante la ley.
La justificación no es el perdón de un hombre sin justicia, sino una declaración de que posee un hombre sin justicia, sino una declaración de que posee una justicia perfecta que cumple con la ley, a saber, la justicia de Cristo. Por eso dice Romanos 4, del 6 al 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y también 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La fe no reemplaza a la ley moral divina. Algunos acusaron a los reformadores de enseñar que si tenemos fe, no tenemos que hacer buenas obras. Pero las obras de los pecadores no son válidas para su salvación porque provienen de una fuente corrupta. Las obras no son aceptadas si la persona no es aceptada primeramente, y la persona será aceptada solamente si es justificada por la fe. A modo de resumen de esta lección, tenemos que la justificación por la fe. Primero, tuvimos una definición de la justificación, diciendo que era un acto divino para declararnos justos y libres del pecado, que correspondía entonces a una absolución. Es que se imputa justicia al pecador arrepentido y que esta justicia está reservada a los escogidos. La base de la justificación es que la justicia demanda un castigo por el pecado, y la resurrección muestra misericordia. Así entonces la justicia de Cristo cumple la ley y Cristo acepta la pena requerida. La fe entonces se constituye en el medio para recibir la justificación. La fe salvadora es una obra de la gracia de Dios, es un don de Dios. Cristo entonces es nuestro sustituto frente a la ley. La justicia perfecta nos es atribuida, la justicia de Cristo. La fe no reemplaza la ley moral, sino que Cristo es nuestro sustituto en su cumplimiento. La justificación se da por la justicia de Cristo. Memoricemos Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención a esta lección. Le invitamos a darle me gusta a este video, a compartirlo, a también suscribirse a nuestro canal y visitar la página de internet de nuestro instituto, matricular nuestros cursos, puede descargar gratuitamente materiales, puede ver también gratuitamente otros videos de otros cursos que tenemos. Muchas gracias.